Sí, son las 8:09 de la mañana y queremos saludar a esta hora y agradecerle también nuevamente, como tantas otras veces, por la posibilidad de poder conversar y profundizar en algunos de los temas que tienen que ver con el debate constituyente a la abogada mapuche, ex integrante de la Convención Constitucional y también en tal condición ex coordinadora de la Comisión de Sistema Político, que es uno de los temas que se está discutiendo a propósito de este plebiscito. Nos referimos a Rosa Catrileo. Rosa, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, no, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y la consideración para estos espacios de información y de diálogo. Sí, vamos a entrar en materias bien concretas, ¿ah? Vamos a entrar en las materias rosas del sistema político, de lo que ocurre con la plurinacionalidad, pero antes Ujú. de eso una mirada general. ¿Qué podría decir sobre el rumbo que ha tomado la campaña faltando ya tan pocos días para el plebiscito? Mira, yo te estaba escuchando y efectivamente, primero yo no le tengo miedo a la democracia. En ninguna de las dos opciones que pudiera tener un triunfo, Chile se va a ir al abismo. Sin embargo, hay una en que uno no cambia nada y la otra se le da la oportunidad para poder, ¿cierto?, iniciar un proceso de transformaciones, ni siquiera de terminar un proceso, sino que de iniciar sobre principio para la discusión democrática que se tiene que dar en el Congreso, en el Parlamento, en el Poder Legislativo. Ahora a mí lo que me llama la atención es efectivamente este tono que ha tomado de descalificación, de no tener un debate con argumentos, también de buscar ganar a toda costa, sin importar, como yo digo, los argumentos o la verdad en los argumentos. Ha habido una utilización de una sarta de mentiras, de noticias falsas, que creo que no contribuyen a este diálogo democrático que hay que tener en este punto de la historia. Es necesario que si uno no está de acuerdo con la propuesta lo señale en base a argumentos, más no en base a noticias que no corresponden o a interpretaciones absurdas también, que la gente y que la ciudadanía se ha asustado. Las campañas del miedo no nos conducen, no nos contribuyen a este diálogo democrático que debiéramos estar dando. Ujú. Muchos ojos internacionales nos han alabado que se pudiera encauzar una crisis institucional tan grave como la que tuvimos en 2019. Sin embargo, hoy día esa crisis creo que no ha terminado y creo que se están exacerbando los ánimos en base a cuestiones de que aquí todo vale para ganar. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Sí. Rosa, es probable, y no hay ningún problema en ello, que usted no se acuerde, pero yo me acuerdo perfecto Ujú. que tuvimos la posibilidad de entrevistarla justo antes de que se volviera a discutir el asunto del sistema político en la convención. Y me acuerdo claramente que cuando yo le mencionaba una de las críticas que se hacían en ese momento, que era la disparidad de atribuciones entre la Cámara de Diputados y la Cámara de las Sí. Regiones, Ujú. usted nos decía que estaba de acuerdo con esa crítica o que al menos la Ujú. escuchaba y que consideraba que era Sí. necesario que en la convención se corrigiera esa asimetría o se mejorara, cuestión que finalmente ocurrió y que dio Así lugar a es. una propuesta de constitución como tenemos ahora. Sin embargo, persiste la crítica de que en el funcionamiento del Poder Legislativo habría, primero, una asimetría de poder que generaría estabilidad en el país entre las dos cámaras. Y en segundo lugar, lo que más se critica es que en la propuesta de nueva constitución se generarían las condiciones para lo que una, voy a decirlo entre comillas, mayoría circunstancial genere cambios drásticos en el país que tengan consecuencias en el largo plazo. Como aquí en la radio propiciamos ir de las opiniones luego al contenido específico del texto, y ya que estamos hablando con la ex coordinadora de la comisión, le quería pedir que desde el texto se pudiera referir a estas dos críticas. Sí, mira, yo creo que es una crítica infundada porque efectivamente cuando fue la oportunidad de la discusión de, de la asimetría que debían tener las cámaras, nosotros nos hicimos cargo, la convención se hizo cargo. De hecho, yo fui parte de aquellos que queríamos incluso más atribuciones, pero luego analizamos y llegamos al punto medio que tenemos y que contiene la propuesta de nueva constitución. Ahora, esa crítica respecto de que podría contribuir a que el sistema se viera tomado, por decirlo de alguna manera, por una mayoría circunstancial, esa creo que no corresponde, creo que hay un mecanismo y eso es analizar el funcionamiento del sistema como que las cámaras compitieran entre sí,
como que las cámaras fueran personas que están por un lado peleando entre sí, cuando en definitiva están compuestas por coaliciones, están compuestas por partidos, están compuestas también por grupos que comparten ciertas ideologías, ciertas políticas y que por lo tanto van a ir trabajando de manera coordinada. Esto no significa que, por ejemplo, en el caso del Congreso de Diputadas y Diputados, si existe una mayoría ahí, eso se va a repetir en la Cámara de las Regiones. ¿Y por qué no hay riesgo de eso? Porque precisamente en la elección de la Cámara, de los representantes de la Cámara de las Regiones, se produce 3 años después de la elección del Congreso de Diputadas y Diputados. Y algunos previenen que ese sistema o está pensado para que precisamente no se produzcan estas mayorías que pudieran apropiarse de todo el poder. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay una elección que va a ser previa, por ejemplo, a la elección del presidente, la lógica indica que si es un gobierno que ha estado funcionando mal, va a haber un castigo a ese gobierno. Y por lo tanto los parlamentarios que salgan ahí, los representantes regionales, no van a coincidir con el presidente o con el gobierno que esté a cargo de la administración nacional. De manera que ahí se rompe esa posibilidad de tener mayorías circunstanciales. Y esto fue pensado de esa manera, precisamente para que las elecciones fuera una evaluación de quienes estuvieran gobernando. Por eso también es la asimetría de las cámaras, que fue algo que fue de manera transversal señalado por todos los expositores, o la gran mayoría de los expositores, en que era necesario revisar que las funciones que tenían ambas cámaras no fueran iguales, porque eso había producido mucho problema y que ese era un punto que teníamos que abordar. Rosa, yo creo que aquí hay otro interés, que es el de los senadores, en donde se ven privados de un espacio de poder señorial que se había tenido desde hace mucho tiempo, y se abre el espectro para las verdaderas voces de las regiones, y no se dé lugar también a este turismo electoral que se producía. Sí, pues hemos tenido hermanos senadores por el norte y por el sur, Así es. y que se criaron juntos en Santiago, por cierto. Sí. Rosa, solo para cerrar el punto, ¿usted piensa que parte importante del factor de esta controversia tiene que ver con una defensa corporativa del Senado, de senadores a sí mismos? Sí, yo creo que por eso yo digo que no, me llama la atención que no ha habido un debate democrático. Aquí yo creo que hay interesados, en este caso no digo que todos los senadores, pero sí la gran mayoría, en cuidar esta figura incluso sin mediar, que muchas críticas se presentaron precisamente al funcionamiento del Senado, y lo que nosotros hicimos, que la propuesta contiene, es hacerse cargo de esas críticas para proponer un sistema en donde las voces regionales sí estén representadas y estén de la mano con la definición de Estado regional. Sí, recordar que aquí la propuesta constitucional habla de un Estado regional, Rosa, donde van a haber regiones autónomas y por lo tanto se necesitan representantes que lleven esas voces a las decisiones nacionales. Sí, bien breve, así a modo de esquema, como si esta fuera una minuta, ya que están tan de moda las minutas. Si usted pudiera, en 3 líneas o en 3 argumentos así sintéticos, decir por qué esta propuesta haría funcionar mejor el Parlamento que lo que conocemos hasta hoy, ¿qué se podría decir? Primero, no van a tener las mismas funciones y por lo tanto no vamos a tener una competencia entre senadores y diputados para que solamente quede el nombre de ellos en algún proyecto de ley. Siempre los proyectos de ley van a iniciar en el Congreso de Diputadas y Diputados, y por lo tanto no se va a generar esta competencia entre senadores, entre lo que eran los senadores y los diputados, y ahora con los representantes regionales y los diputados y diputadas. Eso por una parte. Lo otro es que se bajan los quórum de tramitación, lo que va a permitir que las leyes se vayan adaptando a las necesidades y a las demandas sociales. Y en tercer lugar, se abre también la posibilidad de la participación democrática de la ciudadanía. Nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, siempre lo conversamos cuando andamos dentro de los territorios.
Nosotros veíamos a los parlamentarios, a nuestros representantes, cuando nos venían a pedir el voto y 4 años después cuando nos venían a decir que lo habían hecho súper bien y que por favor le dieran otra oportunidad para un periodo más. En este caso vamos a tener una ciudadanía empoderada que va a poder también estar presentando proyectos de ley, presentando proyectos derogatorios de leyes y por lo tanto se abre la posibilidad del debate democrático no solamente dentro de los representantes, sino que también a la ciudadanía. Yo destacaría esos puntos para señalar que el sistema político que se está proponiendo es positivo para el común y corriente, para el ciudadano común y corriente, que va a tener también la posibilidad de incidir en el funcionamiento del sistema y en la toma de decisiones nacionales. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la otrora, hasta hace poquito, integrante de la Convención Constitucional, Rosa Catrileo, ex co-coordinadora también de la Comisión de Sistema Político. Rosa, bueno, respecto al tema de la justicia de los pueblos indígenas, ¿no? Al menos el oficialismo ha considerado necesario decirle al país que era recomendable precisar cuáles son los alcances de eso. Volvamos al punto, y más allá, a lo mejor podemos conversar más adelante si nos alcanza el tiempo también sobre su apreciación sobre esa intervención, ¿no? En el debate público, pero a ver, explicar bien, ¿no? Y disculpe que haga menciones que bueno, no sé, no voy a calificarlas, pero aquí mismo se han dicho, bueno, que alguien escuchó por ahí que si alguien atropellaba a una aymara iba a ser juzgado por la justicia aymara. Bueno, Sí. el resumen así bien preciso. ¿A qué se refiere el sistema de justicia indígena y qué es lo que deja afuera? Mira, esa, por ejemplo, es una interpretación, hay interpretaciones como yo las he llamado absurdas, y también demuestran un desconocimiento de lo que son las culturas indígenas. Cuando se habla en el artículo 309 de la propuesta constitucional respecto a los sistemas jurídicos propios, es el reconocimiento de precisamente los sistemas jurídicos propios. Aquí no se habilita para que se inventen institucionalidades, se reconocen las formas propias de resolver conflictos. Y aquellos que han pervivido por el tiempo, que han supervivido en el tiempo, seguramente hace 300 años atrás, por ejemplo, en el pueblo mapuche, tenían una forma de enfrentar ciertos conflictos que hoy día ya no está. ¿Qué es lo que permanece hoy día en las comunidades? Permanece una forma de solución de conflictos intracomunitarios que son de índole vecinal, familiar y de herencias de repente. Pero no tiene que ver, por ejemplo, con el juzgamiento de cuestiones penales, nada, y por supuesto que no tiene tampoco donde se tenga que ver con asuntos de, por ejemplo, lo que tú me estabas mencionando, accidentes de tránsito, ley de tránsito. Y además, el artículo 309 es súper específico al señalar que tienen como límite el reconocimiento de los sistemas jurídicos propios, el respeto de los derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, y se avanza incluso mucho más, no solamente en los tratados, sino que en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Porque, por ejemplo, nadie podría decir que por costumbre se avala que se golpeen, por ejemplo, o ocurran violencia intrafamiliar. O delitos sexuales. O delitos sexuales, por ejemplo. Eso está contra los derechos humanos. Y por otro lado, un derecho humano, un derecho fundamental es el debido proceso y también el principio de la legalidad respecto de los delitos. Por lo tanto, como existe ese principio de que nadie puede ser juzgado sino por un delito que una ley lo califique como tal con anterioridad a la comisión del hecho, efectivamente en ningún caso se van a ver cuestiones del ámbito penal. Ahora, este debate nosotros lo tuvimos en la Convención Constitucional y sabíamos que iba a continuar y se iban a hacer las precisiones en la legislación de coordinación que se iba a tener que dictar, en la legislación que se iban a definir las competencias también de las jurisdicciones que pudieran y de lo que se iba a ver en cada uno de los sistemas. Por lo tanto, estábamos conscientes que esto se iba a debatir nuevamente y que seguramente estos iban a ser los puntos que iban a quedar en la legislación y en el debate legislativo que tiene que darse en el Congreso Nacional. Sí, y en el actual Congreso Nacional, esta no es una decisión unilateral de los pueblos originarios, el actual Congreso Nacional es el que va a definir
las competencias y la ley de coordinación. Rosa, al concepto de plurinacionalidad en la nueva constitución le ha llegado por todos lados, ¿ah? Sí. Desde un lado se dice que contribuye a disgregar Chile, ¿no? A dividirnos, para resumir el argumento. Pero la coordinadora Arauco Mayeco también ha sido crítica, dice que no es funcional a la lucha del pueblo mapuche. ¿Qué decir por lado y lado? Sí, mira, lo primero es que la plurinacionalidad es el nombre que decidimos darle al reconocimiento de derechos. Es una definición, como yo siempre la he señalado, política. Aquí los derechos de los pueblos originarios no derivan del concepto plurinacional. Aquí los derechos de los pueblos originarios derivan del carácter de pueblo. Los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y nosotros tenemos ese carácter no porque lo diga la Constitución, sino porque efectivamente somos pueblo. Ahora, cuando se reconocen derechos, porque aquí pareciera que cuando se hablaba casi todos, los convencionales y los grupos, contenían en sus programas de candidatura la propuesta de un Estado plurinacional o el reconocimiento de los derechos indígenas. Pareciera que hubieran pensado que bastaba con que dijeran que nosotros existíamos para que quedara todo perfecto. Un mero reconocimiento vacío no era significativo para nosotros. Lo importante era el reconocimiento y la materialización de derechos que nosotros ya tenemos en el ordenamiento jurídico nacional, con o sin constitución, porque tenemos tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Chile y que contienen los derechos de los pueblos originarios, que a todo esto son derechos humanos, y también hay instrumentos internacionales ratificados por Chile que los contienen. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en la propuesta constitucional es materializar esas obligaciones internacionales que Chile ya tiene y que con o sin constitución tiene que cumplir. Ahora, ¿qué es lo que aquí yo siempre también señalo? El problema no es el reconocimiento de derechos, eso no va a producir una división del país o no vamos a estar contribuyendo a que los pueblos originarios tengan una idea separatista, sino que todo lo contrario, cuando se continúa con la exclusión, cuando se continúa con la negación del carácter de sujetos colectivos de los pueblos originarios, tú estás alimentando que, bueno, no me quieren, no me reconocen, me siguen excluyendo, entonces yo no soy parte de esto. Acá todo lo contrario, estamos diciendo que nosotros contribuimos a este país, que somos parte de este país, pero que tenemos el derecho a seguir manteniéndonos como sujetos colectivos diferenciados. Por lo tanto, es todo lo contrario de lo que se afirma. Se están tomando las medidas para que se termine con la exclusión y por lo tanto nosotros podamos ser parte de este país con nuestras diferencias. Diferencias no solamente culturales, aquí no se trata de un reconocimiento folclórico, se trata de un reconocimiento para ejercer derechos políticos, representación política, representación en los espacios de toma de decisión, mantener nuestra institucionalidad. A eso apunta, por ejemplo, el reconocimiento de nuestras instituciones o nuestras formas propias de resolver conflictos. Rosa, bueno, hay un tema acá que probablemente es un símil de lo que ocurre en otros aspectos del debate constitucional con la preocupación por la propiedad de las viviendas, ¿no? Que es en este caso puntual la preocupación por la propiedad de la tierra. Hay quienes dicen que con la reivindicación territorial que la nueva constitución favorece o con el concepto de plurinacionalidad, se podría retrotraer esto tanto como a la época de Diego de Almagro, ¿no? Y por lo tanto decir todo es territorio indígena. De hecho, hay un artículo de un canal de televisión donde se preguntaba si era posible que los diaguitas se quedaran con el Valle del Elqui, ¿no? Entonces, pero bueno, estos argumentos circulan, ¿ah? Yo como periodista tengo la obligación de invocarlos porque hay gente que los valida, no sé. ¿Cuál es su explicación respecto a esto, no? ¿Hasta dónde podría llegar? Sí, mira, bien concreto. Ahí hay una confusión entre dos conceptos que están contenidos en la propuesta constitucional y que están también en el convenio 169. Uno es el de tierras, que es el que está asociado a la propiedad individual de a las personas indígenas respecto de inmuebles. Y otro es el concepto de territorio, que es un espacio geográfico donde
generalmente los pueblos originarios se han desarrollado como sociedades, tanto espiritual, cultural, políticamente. Cuando hablamos de territorio no se trata de inscribir, por ejemplo, y hacerse dueño de un espacio geográfico gigante para decir yo soy dueña de esta propiedad, inscribirla en el conservador de bienes raíces, por decirlo de alguna manera burda, sino que se trata de aquel espacio geográfico donde nosotros nos ubicamos y donde vamos a ejercer precisamente aquellos derechos colectivos de los cuales nosotros somos titulares, porque por ejemplo, si estamos hablando de revitalizar el reconocimiento de las lenguas propias, en el caso mapuche, el mapuzungún, ¿dónde vamos a revitalizar el mapuzungún? ¿En Arica? ¿En Rapa Nui? No, lo vamos a hacer en el espacio geográfico donde está presente el pueblo mapuche. O aquí, por lo tanto, cuando hablamos de territorio, a eso se trata. No se trata de la inscripción en el conservador de bienes raíces y hacerse dueño. Para eso está el concepto de tierra y que eso está vigente hoy día en la legislación nacional. Existe la ley indígena que habla de las tierras indígenas, en ella se establece una especial protección, por ejemplo, se establecen restricciones y eso se mantiene. La territorialidad tiene que ver con esto otro, con el espacio material donde nosotros ejercemos los derechos colectivos. ¿Dónde se va a aplicar la institucionalidad propia para resolver conflictos? Bueno, donde nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, dentro de las comunidades indígenas. A eso se refiere, a eso apunta el concepto de territorio. Entonces, demuestra también una mala fe y un desconocimiento burdo, creo yo, incluso a estas alturas, de los derechos indígenas, porque Chile es uno de los países que está más atrasado en esta materia en el ámbito ámbito comparativo con la región y también con otros países de otros continentes, y uno puede observar la experiencia de otros países y en ningún caso ha significado, por ejemplo, la independencia de alguno de los pueblos originarios ahí presentes. Cuando se habla de primeras naciones en Canadá, nadie está pensando que Canadá está dividido porque reconoce a las primeras naciones, o lo mismo Estados Unidos. Entonces, me llama muy profundamente la atención. Yo creo que aquí tiene que ver más con una discriminación estructural que tiene la sociedad chilena, producto de también la forma en que se ha abordado la temática de los pueblos originarios, siempre tratando de esconderlos bajo la alfombra. Sí, bueno, hay mil cosas sobre las cuales poder seguir hablando, Rosa. Así es, Estamos llegando al final, ya sí. pero una última pregunta que no es una pregunta de coyuntura, es más bien para la reflexión. Leía anoche mismo y luego olvidé la fuente, pero créanme que lo leí, la siguiente afirmación. Que mucho del encono que había contra los pueblos originarios en América Latina tenía que ver con la relación que a su vez esos pueblos originarios tenían con la naturaleza, ¿no? Sí. Y el modo en que eso desafía, a ver, para no darme tanta vuelta, el modelo imperante, voy a decirlo así Sí. resumidamente, ¿no? Quería pedirle una reflexión sobre esa afirmación. Sí, yo creo que se ha utilizado toda la temática de los derechos indígenas y se ha tomado de esta palabra plurinacional, que como te digo yo es una definición política, para ocultar las verdaderas preocupaciones. Las verdaderas preocupaciones están dadas por que se acaba con los derechos sociales, con el negocio de los derechos sociales que se ha hecho aquí. Eh, También se oculta el verdadero interés respecto de declarar al agua como un bien común natural, por ejemplo, y que se terminen los derechos de aprovechamiento de agua y el negocio de las aguas. ¿Por qué? Y entonces hay una utilización de nosotros, de nuestra presencia, de nuestros derechos para ello. Y sobre todo porque nosotros, en muchos estudios internacionales se ha catalogado a los pueblos indígenas como los defensores de la naturaleza. Nosotros no somos los defensores, sino que somos los respetuosos de la naturaleza y nuestra cosmovisión, nuestra cultura apunta al cuidado de ella, del medio ambiente, como eje principal, no como una cuestión secundaria. Y eso también produce limitaciones, por ejemplo, a la explotación sin medida de los recursos naturales. Bueno, para ser justos, ¿no? Lo leí en una entrevista a Noam Chomsky, ¿no? Ujú. Publicada el pasado lunes, entrevista de nuestro Sí. colega Roberto Manríquez en El Mostrador, ¿ya? Para dar los créditos respectivos. Rosa Catrileo, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Patricio, que estén muy bien. Y cuando son las 8:33 hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día miércoles en Radio Análisis.